Camioneros y viajeros, ¿cuáles son las historias más extrañas o aterradoras que les han pasado en la carretera? Preparen café, té o cacao, enciendan el motor y pónganse cómodos, porque comenzamos. Mi primo y yo viajábamos por una larga carretera hacia el norte. Era de esas rutas donde los kilómetros parecen no terminar nunca, casi sin nada alrededor, solo algunas gasolineras aisladas y un horizonte infinito. Íbamos en un camión con remolque, transportando un coche y varias cosas, así que avanzábamos despacio, sin prisa. Había muy pocos vehículos, y a veces parecía que éramos los únicos en toda la carretera. Cerca del atardecer, cuando el sol ya empezaba a bajar, vimos unas luces en el espejo retrovisor. Un coche se acercaba rápido, demasiado rápido. En cuestión de segundos ya estaba a nuestro lado. Era un sedán deportivo oscuro. Pasó junto a nosotros como si estuviéramos parados. No le dimos importancia, una situación normal, alguien con prisa. Pero unos 40 minutos después volvió a aparecer. El mismo coche, la misma velocidad. Nos adelantó otra vez y desapareció en la distancia. Se lo comenté a mi primo y pensamos que quizás se había detenido en alguna parte del camino y luego nos había alcanzado de nuevo. Sonaba lógico. Pero otros 40 minutos después volvió a pasar. Y en ese momento empezó a sentirse raro. Empezamos a medir el tiempo. Observábamos los espejos. Y cada vez, casi minuto a minuto, aparecía. La carretera estaba completamente abierta. Podíamos ver kilómetros por delante. Cada gasolinera, cada parada, todo estaba a la vista. Pero nunca lo vimos detenido en ningún sitio. Simplemente aparecía. Y desaparecía. Como si siguiera algún tipo de recorrido que nosotros no podíamos entender. Esto duró durante horas. Dejamos de hablar. Solo conducíamos, esperando verlo otra vez. Y cada vez, dentro de nosotros, había una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Cuando finalmente paramos en una ciudad, el coche desapareció, y no lo volvimos a ver, pero la sensación se quedó. Hasta hoy, a veces pienso que si no nos hubiéramos detenido, todo podría haber terminado de otra manera. Cuando trabajaba en una empresa de transporte, ocurrió algo extraño. Contratamos a un nuevo conductor con mucha prisa. La empresa necesitaba a alguien urgente y no esperaron la verificación completa. En su primer día todo parecía normal, pero el GPS empezó a mostrar paradas raras. Primero se detuvo frente a una casa, estuvo allí poco tiempo y siguió. Luego se detuvo cerca de un parque y permaneció allí casi 2 horas. Eso ya parecía sospechoso. En ese momento llegaron sus datos. Resultó que tenía serios problemas con la ley. Avisamos inmediatamente y quedó claro que a veces un solo error puede tener consecuencias graves. Una vez, mi padre conducía de noche por una carretera rural. Serían como las 2 de la madrugada. Todo estaba completamente vacío. De repente vio a un hombre caminando por el borde de la carretera. Algo normal. Pensó en detenerse para ayudar. Se acercó, bajó la ventana y quiso ofrecerle llevarlo. Pero en ese momento, el hombre se giró hacia él. Y todo se volvió extraño. Mi padre decía que al principio no entendía lo que estaba viendo. El rostro parecía irreal, como interferencias en una pantalla vieja, como si la imagen estuviera fallando. Y entonces, su cuello empezó a alargarse, lento, antinatural. En ese instante mi padre entendió que algo no estaba bien. Aceleró y se fue sin mirar atrás. Y nunca volvió a pasar por esa carretera. Una vez yo mismo conducía de noche por una llanura. Estaba completamente solo. Y de repente algo pasó volando junto a la ventana. Al principio pensé que era una estrella fugaz, pero luego entendí que era un pequeño avión. Y estaba en llamas. Cayó lejos de la carretera. Vi a varias personas salir corriendo de él, y luego se incendió aún más. Me detuve, pero no me acerqué. A veces es mejor no ver todo hasta el final. Una noche mi vehículo se detuvo en medio de la carretera. Oscuridad total, sin señal, sin luz. Estaba completamente solo. Encendí el teléfono para iluminar un poco y vi una lápida justo frente a mí, a solo unos centímetros. Leí la inscripción y la fecha coincidía con ese mismo día. En ese momento sentí un miedo real. Y de repente, el motor volvió a arrancar solo. No intenté entenderlo, simplemente me fui lo más rápido posible. Desde entonces evito esa carretera por la noche. Un tiempo después, mi madre pasó por el mismo lugar, y en un momento se detuvo de golpe. Luego dijo que parecía como si la carretera hubiera desaparecido frente a ella, dejando solo oscuridad total, como si algo hubiera cubierto todo el camino. Después todo volvió a la normalidad.
pero hasta hoy no puede explicar lo que vio. Una vez fuimos con amigos a las montañas a descansar. En un momento nos metimos en un callejón sin salida y decidimos dar la vuelta para regresar. De repente, uno de nosotros notó algo en un árbol. Algo colgaba y se veía muy extraño. De inmediato empezamos a imaginar los peores escenarios. Y justo en ese momento, en el espejo retrovisor apareció una persona. Se acercó al coche y golpeó la ventana. Resultó ser un cazador, y lo que colgaba del árbol era el cuerpo de un animal. Todo parecía tener explicación, pero la sensación de inquietud no desapareció, porque hasta ese momento estábamos convencidos de que era algo completamente diferente. La carretera es un lugar extraño. A veces es tranquila, a veces hermosa, pero otras veces te muestra cosas que no puedes explicar y que no puedes olvidar. Por eso, siempre miren los espejos, presten atención a los detalles extraños y recuerden, nunca saben qué puede estar a su lado. Cuídense y conduzcan con cuidado.